Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a tratar de hacer todo lo más, no voy a gastar tanto tiempo, quiero llegar directamente al asunto. Voy a refutar algunos argumentos que levantó el señor Katsuki, del defensor de la secta La Luz del Mundo, en cuanto a la interpretación de Primera Timoteo 2:5. Bueno, o sea, ¿por qué es que a él le interesa este texto? Bueno, porque ahí dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A ellos no les gusta la idea que dice hay. ¿Por qué? Porque esto lo escribió Pablo después de que ascendió Jesucristo al cielo. Y Jesucristo está diciendo que hay en ese momento un solo Dios, y obviamente al menos que nieguen que hay un solo Dios, si hay un solo Dios y un solo mediador, y dice que es Jesucristo hombre, pero en la luz del mundo, el mediador de ellos que ellos tienen aquí en la tierra es Nazón Joaquín, el que está en la cárcel. Entonces tienen un problema porque tienen a dos mediadores hombres, y por eso es que también niegan que tiene un cuerpo en el cielo Jesús, niegan que ese cuerpo ascendió al cielo, así como dice Hechos capítulo 1, lo niegan. Por eso que aquí cuando dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ese es un problema para ellos porque ya tienen, ahí tendrían a dos hombres mediadores. Y el texto dice explícitamente que solamente hay uno. Bueno, ese es otro punto que él va a levantar aquí. Básicamente lo que veo son que se está quejando que no dice hay en el texto lingüísticamente y que no dice entre. Ese es otro término que también está diciendo. Y me parece que también que dice solo, pero no me he recordado, o sea, tengo que mirarlo otra vez. Bueno, como sea el caso, vamos a tratar con estos y inmediatamente digo que es verdad, ese término, el verbo no existe en Primera Timoteo 2:5, pero esto no es ningún problema. El problema es que Katsuki no tiene ninguna idea de cómo trabaja la filología, no sabe de cómo es que ha cambiado los idiomas durante el tiempo. El griego koiné se data básicamente de 300 años antes del tiempo de Cristo a 300 años después del tiempo de Cristo. Y la Septuaginta, que es la traducción del idioma hebreo a griego, está codificado en el griego koiné. Y ese tiempo es ya al menos 300 años antes del tiempo de Cristo. Y ya para el tiempo de cuando escribió Pablo, ya el idioma estaba cambiando mucho. Así que van a haber cosas diferentes, prácticas diferentes. Todos los idiomas cambian, como el inglés, del inglés moderno al inglés por ejemplo, de los tiempos más antiguos del King James, igual que el español moderno y el español antiguo. Por eso pues que vemos que se oyen diferentes, se ven diferentes, a la morfología cambia, diferentes conceptos se comunican. Eso es normal, eso pasa, el language change, todos los idiomas cambian. Bueno, el griego koiné no es algo único, también cambia y es lo que está pasando aquí. Por eso Katsuki, como no ve que dice ay, dice, entonces no se comunica la idea. Bueno, obviamente lo que pasa es que es muy ignorante de cómo es que se usaba este idioma. Y bueno, lo que yo voy a hacer es, vamos a tratar con esto, a ver si puedo explicar qué es lo que está pasando aquí, porque Katsuki no, como que no entiende. Ok, aquí Katsuki cita el texto de Primera Timoteo 2:5, y aquí donde dice, Heis Gartheos, dice, aquí Garba primero, porque uno Dios, dice así, o un Dios. Pero dice, no dice hay, porque no hay un Dios. Bueno, ya les dije por qué es el problema con eso para ellos. Y tampoco no se ve la palabra entre. Ese es otro punto que hizo él. Y es verdad, esos términos no están ahí, pero eso no es problemático. Les voy a demostrar por qué. Y voy a darles una lección aquí a Katsuki. Lo vamos a llevar a la escuela para que aprenda algo aquí del griego, ¿ok? Primeramente, vamos a ver, aquí tengo el texto, Primera Timoteo 2:5, y aquí está, donde dice Heis, es un adjetivo masculino singular nominativo, Heis Gartheos, porque un Dios. Y luego dice, acá, un mediador y mediador. Así es como dice, Theú. Creo que vean eso muy bien, Theú, pues ese es genitivo, en el caso genitivo, que pertenece a. Eso va a ser un punto muy importante, especialmente lo que comunica la morfología del genitivo. Muy importante, pero voy a regresar a ese punto después. Y aquí dice, y anthropon, y los hombres, anthropos, Christus, Jesús. Entonces aquí dice, en español se lo voy a leer como dice la Reina Valera, porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres. Bueno, aquí Katsuki dice, aquí lo pueden ver, esta palabra hay no está en el texto griego. Ese es el argumento que está levantando y es correcto. No se ve aquí, esa palabra lingüísticamente no se ve.
pero indica eso que no se comunica el concepto. Bueno, yo voy a probar que sí se comunica. Y la razón que se comunica es porque Katsuki no sabe cómo se usaba theos con Hayes. Obviamente nunca ha estudiado esto porque Katsuki solamente estudia palabras y estudia gramática, pero no estudia la filología, no estudia cómo es que se usaban los idiolectos de personas, cómo se comunicaban, las prácticas de las personas, cómo se usaban. Es lo que quiere decir idiolecto, es una práctica y única de una persona, cómo se usaba a través de la historia, y cada quien tiene un idiolecto distinto. Muchos autores usaron theos con Hayes con la idea de I, y eso es lo que no está tomando en cuenta Katsuki, y pues es ignorante de esto, no sabe esto. Pero vamos a probarlo, ¿ok? Entonces quiero que vean esto aquí, a donde dice Primera Timoteo 2:5 al lado derecho, dice, porque I, esa es una palabra que Katsuki está negando que está y no está ahí, es correcto, pero es esta palabra que está ahí, I, un Dios a sí mismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ok? Entonces él va a negar esta palabra que no está ahí, también la palabra entre. Después trato con la palabra entre, ahorita vamos a tratar ahorita con la palabra hay. No hay un verbo, dice Katsuki, no hay un verbo. Bueno, vamos a llevar a Katsuki a la escuela. Primer punto que les voy a demostrar es que quiero que vean aquí, mira, déjalo aquí grande para que lo vean. Este es el texto de Deuteronomio 6:4 y esta es la Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo. ¿Ok? Y este texto, yo sé que lo conocen, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ven eso? Uno es. Ok, esto es 300 años antes del tiempo de Cristo. ¿Ok? Quiero que vean la palabra uno ahí. Ahí la palabra uno es Heis. Aquí está, mira, lado izquierdo. Es la misma que se localiza en aquel texto de Primera Timoteo 2:5. Pero quiero que vean algo aquí. Aquí aparece el verbo estén. ¿Pueden ver eso? Uno es, porque nuestro Dios Jehová uno es. Hay un Dios. La idea es que Jehová nuestro Dios uno es, o es uno, solamente es un Dios. Ok. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy demostrando esto? Bueno, aquí estoy demostrando que se usa un verbo, estén, con Heis. Ok. Esto es 300 años antes. Ok. Aquí después en Mateo 19:17 podemos ver que aquí se usa Heis otra vez. Es el adjetivo, es uno. Y aquí otra vez se usa estén. Ha-agathas. Este es el texto que dice, aquí está la Reina Valera, y él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber. Ok, pueden ver esto aquí donde dicen, quiero que vean estas palabras. Ahí se ve la palabra es y aquí se ve la palabra uno. Ok, bueno, en el griego se ve uno y ahí se ve el verbo es. ¿Pueden ver eso? Heis, estén, ha-agathas. Ok, esto es muy importante, pongan mucha atención, muy importante. En la Septuaginta se usaba Heis con uno, es uno, muchas veces con el verbo estin, para decir lo que iba a expresar. Aquí, en Mateo 19:17, otra vez se usa Heis con estin para comunicar la idea de uno. ¿Ok? Y esto es lo que dice Katsuki, que por qué no dice el verbo estin o I, donde en primera Timoteo 2:5 debería decir eso. Y él está diciendo eso porque él no quiere que ahora haya, después de la ascensión de Jesús, un hombre Jesucristo, porque contradice la doctrina de ellos. Y para ellos, por eso es importante que Jesús no sea un hombre para ellos, porque así pueden decir que el hombre de Jesús es Nazón Joaquín, Jesucristo hombre, porque es ahí donde mora Jesucristo, según ellos. Por eso es que les interesa esto decir que tiene que aparecer el verbo. Ok, el punto que yo estoy haciendo es que yo aquí estoy demostrando que cuando aparece el término Hayes, uno, el adjetivo, sí se puede usar con estén, con un verbo. El verbo es, sí se puede usar. Ok, pero ¿cuál es mi punto? Fíjense bien, aquí estoy demostrando que se usan. Recuerden cuál texto estamos tratando aquí, ¿ok? Nuevamente escuchen el texto muy bien. Y él le dijo,
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno. ¿Ve que dice que ninguno es bueno? Y en el griego dice es. También lo tiene el verbo. Ok, no hay problema. Aquí es donde se le va a desbaratar todo Katsuki, porque este mismo texto aparece en otro autor. Este es Mateo. Ok, ahora vamos a ver Marcos 10:18. Este texto, en este texto de Marcos, habla de la misma ocasión. Y dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pongan atención. Ninguno hay. Ahí está un verbo. Ninguno hay bueno, sino solo, que esas dos palabras, hay y solo uno, Dios. Pongan atención. Hay y solo. Ahora vamos a ver el griego. Y aquí es donde habla Jesús de la misma ocasión. Dice, judeis, nadie en agafas good. Dice, excepto no uno. O sea, sino solo uno. Y luego dice, hatheas, Dios. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. A ver, Katsuki, ¿dónde está el verbo aquí? ¿Dónde está el verbo estén? O algún otro verbo si quieres. ¿En dónde está el verbo? Aquí está Hayes, mira. Ahí lo estoy demostrando, aquí en medio. Aquí, Hayes. De hecho, ok, sí lo pueden ver. Aquí está Hayes. Uno, ¿ok? Te voy a abrir esto para que lo vean más, porque a lo mejor no lo pueden ver. Aquí está, mira. Hayes. Uno. Ha, theos. ¿En dónde está el verbo aquí, Katsuki? Lo que pasa aquí es que está igual que Primera Timoteo 2:5. Pero yo te demostré que en Mateo sí se localiza. Y aquí está el texto, mira. Mateo 19, versículo 17. Y es el mismo texto. Es el mismo texto. Y lo que vemos que aquí en Mateo 19:7 dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno. Bueno, aquí dice uno, es, y aquí dice es, agathos. Uno es bueno. Aquí sí se ve estén, el verbo. Pero acá, en Marcos 10:18, otra vez, porque me llamas bueno, nadie es bueno. Uno, Dios. Pero ¿en dónde está el verbo aquí? No está el verbo. ¿Pueden ver heis, theos? No está el verbo. ¿Por qué? Porque esto es igual que aquí, mira. Heis, theos. Heis, gar. Este partículo que está aquí es una conjunción. Esto va al principio. Siempre se traduce primero, gar. Entonces lo que tenemos aquí es heis, theos. Un Dios. Pero se puede usar porque hay, porque aquí está God, porque hay un Dios, aunque no se ve la palabra allí, ahí está igual que el texto de Marcos 10:18. Heis, hatheas, tampoco está ahí un verbo, pero claramente aquí la idea es que ahí se ve la idea de hay. O sea, está diciendo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo un Dios. Entonces ahí podemos ver cómo Heis se usa con theos y se comunica la idea de hay, y pueden ver cómo ya el griego está cambiando aquí para este punto. Ya les demostré cómo se miraba la Septuaginta con Deuteronomio 6:4. Les demostré el texto de Mateo y ahora te estoy demostrando con Marcos 10:18 que ya no está el verbo ahí, porque también se puede usar de esta manera, se puede usar de las dos maneras. Hasta de hecho también se puede usar cuando no se usa Hayes. Y eso te lo voy a demostrar más adelantito. Ok, entonces ya están mirando ya, allá con esto estamos mirando que aquí se comunica la... ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que se comunica la misma idea? Bueno, muy fácil. Porque en Mateo 19:17, el mismo pasaje de la misma acontecimiento, cuando Jesús habla estas palabras, cuando lo dice Mateo, Mateo incluye el verbo estén, donde dice que heis estén ha agathos, y cuando lo dice Marcos,
de la misma ocasión, él no incluye el verbo estén allí con heis theos. Esto me dice que así es como se usaba. No siempre se tiene que decir la palabra explícitamente para que se comunique la idea. Y esto es lo que totalmente ignora el Katsuki. Pero hay muchos más ejemplos de esto, no solamente con la palabra haste, pero eso se lo voy a demostrar más adelante. Nomás lo que quiero hacer es establecer esto para que vean que, bueno, mira, déjate de unos ejemplos aquí donde no se usa haste y después te voy a dar otros muy importantes, ¿ok? Déjales de otro ejemplo donde no aparece haste, pero de todas maneras se ve la palabra hay ahí, aunque no está lingüísticamente expresada en el texto. Primera de Corintios 7:34. Primera de Corintios 7:34. Es el texto que dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. ¿Ven esa palabra hay? Esa es la Reina Valera. Bueno, ¿dónde está esa palabra aquí en el griego? Kai, memeristai, kai hegune. Aquí no está el verbo hay. Está el verbo dividir, pero no está el verbo hay. Es el punto que quiero comunicar. Otra cosa que no se ve aquí en este texto de 1 Corintios 7:34, tampoco se ve la palabra entre. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. ¿Dónde se ve la palabra entre acá? No está aquí. Aquí no está la palabra entre. Pero ¿ves cómo se comunican estas palabras por el contexto y también por la práctica de cómo se usaban? Bueno, si eso no te convence, vamos a ver un texto que seguramente este texto sí le va a dar mucha relevancia a lo que estoy hablando. Primera de Corintios 8:4. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. ¿Pueden ver eso? No hay más de un Dios. Aquí lo pueden ver, Primera de Corintios 8:4. Y que no hay más de un Dios. Ahí está esa palabra hay. Y fíjate, también se usa otra vez, heis, uno. Ahora cuando vemos el griego, aquí está, mira, en amarillo. Hati judeis theas e me heis. ¿En dónde se ve la palabra hay aquí? ¿En dónde está el verbo Katsuki que dice que hay y que no hay más de un Dios? ¿Ves cómo se usa este adjetivo heis? ¿Ves cómo se usa muchas veces con theos, con Dios? Cuando se usa el adjetivo que da la idea de uno, está diciendo que hay uno. Esto es lo que se ve muchísimo y aquí lo estamos mirando otra vez, que no hay más de un Dios, al menos que Katsuki crea que hay más de un Dios. Bueno, ¿en dónde está el verbo? A ver, ¿en dónde está el verbo? Katsuki dice que tiene que estar el verbo ahí para que diga, ay, ¿en dónde está? No, ya te lo demostré cómo ha estado cambiando el griego desde el tiempo de la Septuaginta. Se puede usar o no se puede usar, pero no se tiene que usar. Siempre es el contexto que te va a decir. And that there is no other God but one. No hay otro Dios más que uno y que no hay más de un Dios. Nuevamente, con esto se refuta que no tiene que aparecer la palabra hay cuando aparece la palabra uno, y no solamente en estos casos, pero muchos más. La clave aquí es cómo se usa la palabra Dios, theos, y la palabra heis. Muchas veces se usa para comunicar la idea de hay, o hay o no hay, pero se comunica el verbo, aunque no esté explícitamente escrito. Aquí te va otro ejemplo, del mismo autor, de Pablo, el que escribió primera Timoteo 2:5. Vamos a ver ¿ok? Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre. ¿Ok? No tenemos más que un Dios, el Padre. Tenemos. ¿Ok? En el griego, all, pero, heimen, nosotros, heis theos hapater, un Dios, el Padre. ¿En dónde dice aquí que nosotros tenemos o que hay un Dios, el Padre? ¿En dónde está eso? Pero en el griego no está esa palabra, no está hay. ¿Indica que no hay un Dios el Padre? A ver, aquí en este punto tenemos que hacer una pregunta. Ya he demostrado dos textos, Primera de Corintios 8:4 y Primera de Corintios 8:6, donde ahí no aparece la palabra hay, pero aún la idea se comunica que hay un solo Dios.
La pregunta para Katsuki es, cuando el autor escribió esto, Pablo, esto lo escribió después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Y noten cuidadosamente, cuando dice porque hay un Dios, eso no se está refiriendo a otro tiempo antes, sino que se está refiriendo al tiempo del contexto pragmático. Obviamente les está diciendo en ese momento, por la situación cultural, que hay un solo Dios en ese tiempo. Y noten, esto lo dijo y lo escribió después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Y como usó un verbo que no está lingüísticamente escrito, pero se sugiere por el contexto, está implicit, como se dice en inglés. Entonces, la idea es que hay un solo Dios. La idea no es que había un solo Dios antes de la ascensión de Cristo al cielo, sino que la idea es que se está refiriendo al tiempo que él hizo esta declaración a su audiencia. Y no solamente a su audiencia, sino a las personas que están leyendo y escuchando esta carta. Esto indica que se refiere también a este día de nosotros. La verdad que dijo Pablo es que hay un solo Dios. En ninguna manera alguien podría tomar de esto decir, oh, esto se refería solamente al tiempo cuando estaba Jesucristo en la tierra caminando. En ese tiempo solamente ahí solamente había un solo Dios. No, 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 Katsuki. Esto claramente refuta lo que estás diciendo. Aquí les estoy demostrando cómo se usaba el término heis con theos, una práctica. La idea que se comunica es que hay, aunque no está escrita la palabra, y esto lo usó pragmáticamente después de la ascensión de Jesucristo en referencia a que en ese momento que escribió hay presentemente en ese tiempo un Dios y continúa hasta este día. Y es la misma idea con 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un mediador que le pertenece a Dios. Y ese que le pertenece a Dios, genitivo de Theú, es el hombre Jesucristo. Con esto muere la doctrina de la luz del mundo. Esto es lo que está haciendo Katsuki, está haciendo muchos errores como estos. Esos dos textos dan perfectamente a 1 Timoteo 2:5, otra vez, porque hay un Dios a sí mismo, un mediador entre, y ahorita voy a tratar el término de entre, pero ahorita estoy tratando con hay. Así como no existe la palabra hay en 1 Corintios 8:4, o en 1 Corintios 8:6, y aún ahí se comunica la idea de hay. De la misma manera, aunque no se comunique la palabra hay, lingüísticamente en 1 Timoteo 2:5, de todas maneras se comunica la idea. Ya les he demostrado esto. ¿Cómo es que cuando se usa el término heis con theos, muchas veces se permite la idea de hay? Entonces, con esto estoy demostrando que no tiene que aparecer esa palabra. Además, si hay un solo Dios, al menos que ellos no crean que hay un solo Dios, y estas dos partes están conectadas. Así como hay un solo Dios, hay un solo mediador. Y quiero que vean una cosa aquí muy importante. ¿Ven esta palabra Theú, Dios? Así como hay un Dios y un mediador, fíjense aquí, Theú. Esta palabra es muy importante. Está en el caso genitivo, en singular. ¿Qué es el caso genitivo? El caso genitivo significa que pertenece de. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay un Dios y un mediador que le pertenece a Dios. Theú. ¿Quién es ese un mediador que le pertenece a Dios? Aquí dice que es el hombre Cristo Jesús. Aquí te va la pregunta, Katsuki. Según este texto, donde dice Mesites Theou, el genitivo de Theou con Dios, ¿quién es ese un mediador que le pertenece a este Dios en este contexto
bajo del caso genitivo en 1 Timoteo 2:5. ¿Quién es ese mediador? ¿Quién es ese un mediador que le pertenece a Dios? Y si no aceptas esto, te voy a demostrar de la gramática griega para que tú veas que aquí este mediador le pertenece a Dios. El problema es que aquí es un mediador que le pertenece a Dios. ¿Quién es este un mediador que le pertenece a Dios? Eso quiere decir que no hay dos mediadores que le pertenecen a Dios o tres mediadores que le pertenecen a Dios. Hay un mediador que le pertenece a Dios. Si hay un mediador que le pertenece a Dios, no hay dos mediadores que le pertenecen a Dios. Y si no hay dos mediadores que le pertenecen a Dios, Nazón no puede ser un mediador de Dios aquí en la tierra o en el cielo o en la luna, donde quieras. Esta es una refutación. Así como hay un Dios, no dos dioses, hay un mediador de Dios. Eso es lo que se le olvida a Katsuki. Solo hay un mediador de Dios. ¿Cuántos mediadores le pertenecen a Dios? Aquí, según este texto, hay un Dios, un mediador de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es ese un mediador de Dios que le pertenece a Dios? Aquí dice Cristo, Jesucristo, el hombre Jesucristo. No dice dos mediadores. Dice un mediador que le pertenece a Dios. Solamente hay un mediador que le pertenece a Dios, por lo tanto, Nazón no puede ser un mediador que le pertenece a Dios, porque el texto lo contradice. Ok, ese es un punto que quería tratar. Les voy a tocar un video donde hablé yo ya de esto. Son como unos 10 minutos, está un poquito larguito, pero ahí se explica, creo. Ok, vamos a tocarlo. Un solo también mediador. Y fíjense, esto es lo que quiero que vean aquí, donde dice Theou. Ok. Y yo estoy haciendo esto para las personas que no saben nada de griego. Aquí ven como dice theos, tiene como una O y como una S. Este es el caso nominativo. ¿Ok? ¿Ok? Y vean cómo dice acá de theos, acá, mira. Dice theou. ¿Ves cómo tiene como una O y una U? Y acá tiene como una O y una S. Es la misma palabra, Dios, pero está en diferentes morfología diferente. Porque en el griego, el sufijo te dice si va a ser en qué caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Bueno, aquí, esta morfología, para las personas que no estudian el griego, pueden ver que esto está en el caso genitivo. Y el caso genitivo indica que puede indicar muchas cosas en verdad, porque el caso genitivo tiene muchos significados. Theos, caso nominativo, OS, Theou, caso genitivo. Ok, esto significa que es de Dios. Entonces, él es el mediador de Dios. Y luego aquí Kai, es una conjunción. Kai conecta lo previo con lo que sigue. Puede conectar. Acá Kai se usa como para también. Ok, entonces hay un mediador de Dios y esta colita que está aquí, antropón, esto también está en el caso genitivo. No solamente genitivo, sino es plural. Pero el genitivo indica que es de los hombres, no hombres, sino de los hombres, entre todos los hombres. Muy importante esto, amigos, ¿ok? Muy importante, porque hay un solo Dios. ¿Ustedes de la luz del mundo? ¿Ustedes creen que hay muchos dioses verdaderos? ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Solamente hay un Dios, ¿verdad que sí? Ok, aunque algunos se llamen dioses, en verdad no son dioses. Pueden leer Galatas 4:8, creo que es 4:8, donde se ve que esos dioses en verdad no son dioses por naturaleza. Se mueren, se hacen viejos, no saben todas cosas. All right. Al menos que ustedes de la luz del mundo crean que hay muchos dioses. Y fíjate que algunos me han dicho eso en la desesperación para tratar de refutar lo que yo estoy enseñando. Pero eso los lleva al politeísmo. Porque, bueno, ahorita voy a hablar de eso. Me quiero quedar con el tema aquí. Ok, porque hay un solo Dios. Ok, ¿cuántos dioses hay? Según la Biblia, aquí dice que hay un solo Dios. Ok, y también ¿qué?
un solo mediador de Dios, mediador de Dios y mediador de los hombres. Hay un solo mediador y es el mismo mediador. Y aquí dice que es el hombre Cristo Jesús. ¿Ok? Ok. Esto es lo importante ahorita que quiero que vean. Mediador de Dios. Está en el caso genitivo. ¿Qué quiere decir eso? Caso genitivo. Pues que pertenece. Ok. So les voy a enseñar una cosa aquí. Where did we go? Que pertenece. Where are we? Is it this one? Yeah, no, not that one. Ok. Este es el libro de gramática que les acabé de enseñar ahorita. No el interlineal, sino esta es el gramática de Daniel Wallace. Y tengo muchos, ¿ok? Muchas gramáticas, pero eso solamente es uno. Este está en español, por eso lo traje, es más fácil para mí. Fíjate, hay muchos sentidos del genitivo, muchísimos, pero este es uno que quería compartir con ustedes, ¿ok? Fíjate qué dice aquí. Dice, el genitivo de posesión, creo que está en la página 44. Déjame ver, nomás para documentar esto. Sí, la página 44. Me recordé, ¿ok? El genitivo de posesión, y también se refiere a su otra obra. El sustantivo en genitivo posee la cosa con que tiene relación. Por ejemplo, en la frase el libro de Juan, el sustantivo descrito por el genitivo, libro, pertenece al sustantivo en el genitivo, que es Juan. No es siempre la idea literal de posesión o de propiedad física. Bueno, en lugar de debe usarse la traducción pertenece a o poseído por. Por ejemplo, cuando ustedes usan la frase apóstol de Dios, cuando se refieren a Nazón, ustedes quieren referirse a que Nazón le pertenece a Dios. Bueno, aquí dice mediador de Dios. Está en el genitivo. Ok. Entonces, este mediador, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Si es que vamos a ir con el genitivo de posesión, pudiera haber muchos otros genitivos, pero yo se lo estoy indicando como ustedes usan la frase para referirse a Nazón Joaquín como apóstol de Jesucristo, que le pertenece a Jesucristo. Ok. Y de hecho, yo no creo que haya alguno de ustedes que me diga que Jesucristo no le pertenece a Dios. No creo que ustedes digan eso. Ok. Aquí como mediador. No creo que ustedes digan que el mediador Jesucristo no le pertenece a Dios. Obviamente sí le pertenece a Dios. Ok. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema dice aquí que hay un solo Dios, ok, y un solo mediador que le pertenece a Dios. Y no solamente hay uno que le pertenece a Dios, sino también uno solo que le pertenece a los hombres. Amigo de la luz del mundo, ¿cuál mediador le pertenece a ustedes y cuántos mediadores le pertenecen a ustedes entre Dios y los hombres? Va entrando el cuchillo destruyendo esta herejía de esta secta satánica. Amigos de la luz del mundo, de hecho voy a ver si quieren tener comentarios aquí para si quieren hablar de esto. Amigos de la luz del mundo, ¿cuál mediador le pertenece a ustedes entre Dios y los hombres? ¿Cuál mediador le pertenece a ustedes entre Dios y los hombres? Según 1 Timoteo 2:5, solo hay un mediador. Hay uno solo que le pertenece a Dios. ¿Se recuerdan lo que dice en la gramática que debe traducirse como pertenece de Dios? Cuando ustedes dicen que Nazón es el apóstol de Jesucristo, ese apóstol le pertenece a Jesucristo. Así es como ustedes lo ven. Pero aquí dice que solamente hay un mediador que le pertenece a Dios. ¿Quién es ese ¿Quién es ese único mediador que le pertenece a Dios? ¿Quién es? Ok, porque hay un solo Dios, también un solo mediador que le pertenece a Dios. Dice que es Jesucristo. Es imposible que Nazón sea un mediador que le pertenezca a Dios, amigos, entre Dios y los hombres. Es imposible porque quebra la escritura. La Biblia dice, y esto fue escrito por inspiración divina, que hay un solo mediador que le pertenece a Dios, pero ustedes de la luz del mundo dicen, no, nosotros tenemos un mediador aquí en la tierra entre Dios y los hombres.
ustedes están contradiciendo la Sagrada Escritura inspirada de Dios. La están contradiciendo. Ahí tienen el caso genitivo. Y como les demostré, el caso genitivo también está con anthropon, con hombres. O sea, de los hombres. Hay uno mediador que le pertenece a los hombres. Para ustedes de la luz del mundo, ¿quién es ese mediador que le pertenece a ustedes como hombres aquí en la tierra entre Dios y los hombres? ¿Quién es ese mediador? Para ustedes es San Joaquín. Y ustedes aquí donde dice que hay uno, que hay un Dios, ustedes lo ignoran. Están contradiciendo a las Santas Escrituras. Y para terminar aquí dice que ese único mediador es, mira, Anthropos Christos Jesús, el hombre Cristo Jesús. Bueno, para ustedes no puede ser el hombre ya, porque ustedes creen que el Espíritu está encarnado en Nazón. Y si tuviera un cuerpo Jesús todavía, entonces, ¿cómo se va a encarnar un cuerpo en el cuerpo de Nazón? Por eso ustedes niegan que Jesús tiene un cuerpo hoy en día. Hay muchos asuntos aquí teológicos, pero no se puede negar qué es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Wow. Solamente hay un mediador que le pertenece a Dios, entre Dios y los hombres, pero ustedes dicen, no, hay otro mediador que le pertenece a Dios. Y ese es Nazón Joaquín, apóstol de Dios tenemos en la tierra. Aquí en la tierra hay un varón de Dios, ya están así como robots, pero la Biblia no dice eso. Eso no fue codificado lingüísticamente aquí. También hay un mediador que le pertenece a Dios y ese mismo es el único que le pertenece a los hombres, Jesucristo. Pero ustedes han caído en la idolatría porque han insertado a otro mediador entre Dios y los hombres. Ustedes tienen dos mediadores, amigos de la luz del mundo. Y así como ustedes tienen dos mediadores, no me sorprendería que me dijeran que tienen dos dioses. Algunos me dicen, bueno, sí, Jesús es llamado Dios. Jesús mencionó eso, que no está escrito que Dios es soy, pero cuando lo comparan con Galatas 4:8 van a ver inmediatamente que no se habla en un sentido literal, sino que en un sentido de como oficio y poder, como los jueces del Antiguo Testamento. Pero si ustedes creen que hay dos dioses de la luz del mundo, nomás para tratar de rescatar esto, porque los de la luz del mundo, algunos me han dicho, bueno, sí, pues se le puede llamar Dios a Jesús, pero ¿es Dios? Y algunos me han dicho que sí, fíjate, entonces ¿cuántos dioses tienen? Tienen dos. Quieren decir que hay dos dioses solamente para escaparse y decir, oh, así como hay dos dioses, hay dos mediadores, Jesús y nuestro santo varón Nazón Joaquín, solamente para tratar de rescatar este argumento que ha destruido por completo la secta. Bueno, si ustedes van a argumentar eso, que hay dos dioses, entonces te pregunto, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Según Juan 17:3, vas a ver que solamente hay uno. Ahora, ustedes adoran a Jesús, dicen, adoramos al Padre porque es Dios y por mandato adoramos a Jesús, ¿ok? Bueno, si Jesús es un Dios para ustedes, si dicen esto para rescatar este argumento, y si el Padre es Dios, entonces ¿cuántos dioses adoran? Boy, ni se atrevan a ir para allá, porque ustedes después van a adorar a dos dioses y eso es el politeísmo. El politeísmo es el adorar más de un Dios y eso es idolatría. Así que no pueden ir para allá. Ya los tengo allá. Estoy preparado para si quieren ir para allá. No les va a funcionar. Entonces, así como no hay dos dioses, tampoco hay dos mediadores y por lo tanto hay un solo mediador que le pertenece a Dios, entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y también hay un solo mediador que le pertenecen a los hombres, entre Dios y los hombres, y ese va a ser Jesucristo. No puede ser Nazón tu mediador. Les mintieron, amigos de la luz del mundo, les han mentido. Yo se lo estoy probando con las santas escrituras. Ok, entonces ya tratamos con eso de I. Ya lo demostré que se usaba con Hayes, aunque no estaba explícitamente escrito. Otra cosa que dijo Katsuki que se me hizo un poco chistoso y cómico es cuando cita el texto de 1 Timoteo 2:6 para decir que eso se refiere solamente al tiempo de Jesús. Aquí quiero señalar algo bien rápido. Noten que dice que es de su propio tiempo. De su propio tiempo, dice Katsuki. Eso de debería de venir de algún genitivo. Pero cuando vemos a 1 Timoteo 2:6, ahí no hay un genitivo. Donde dice ta musterion, kairois y dois, ahí no se ve un genitivo. Ta es un artículo neutro singular en el acusativo, igual que marturion
Esto es neutro singular, también en el acusativo. Y kairos, esto es un sustantivo masculino plural en el caso dativo, no en el genitivo. Igual con idois, es masculino plural dativo. Esto aquí no se ve el caso genitivo para decir que es de esos tiempos, como dice Katsuki. Él está insertando eso. Pero si eso es lo que quisiera decir, el escritor hubiera codificado esto en el caso genitivo. Pero hay más confusión aquí con Katsuki. Él está insertando sus presuposiciones aquí, pero ahí no se ve el caso genitivo. Ahí no dice de sus tiempos. ¿En dónde está la palabra de? A ver, Katsuki, ¿en dónde está la palabra de? Ahí no dice de. Y dois quiere decir propio o proper. Kairos es tiempo. Ahorita voy a hablar más de eso. Mysterios en el caso acusativo, testimonio. Y ta es el cual. ¿En dónde se ve la palabra de? Para que diga de sus tiempos. Katsuki está insertando palabras y fíjense que él se queja que se están insertando las palabras hay, que se inserta la palabra entre, pero ahorita Katsuki mismo acaba de insertar la palabra de. Y eso no es justificado, nada, porque eso no está en el caso ni genitivo. ¿De dónde está sacando esa idea? Yo les voy a decir de dónde. Solamente de la mente de Katsuki. Dice aquí, hablando de Kairos, dice Katsuki, no de este tiempo, dice el apóstol. A ver, Katsuki, ¿dónde dice no en este texto ahí? ¿Dónde dice no de este tiempo? ¿En dónde? Mira, para las personas que no saben, hay maneras para comunicar no. Normalmente se usa una partícula que es u o mei. Y cuando quiere ser enfático se pueden usar las dos, u mei. O a veces se usa uk. Hay diferentes maneras, pero eso no se encuentra aquí. Eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en textos como Mateo 26:35, donde Pedro negó a Jesús. ¿Se recuerdan eso? Que él no, nunca lo negaría. Ahí puso esa énfasis. Ahí dijo, no te negaré. Entonces, estos son ejemplos, pero ahí sí se ve. También se ve en Marcos 13:31, donde dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras no pasarán, nunca pasarán. No, ahí también se usa la partícula o una partícula de negación. También se usa, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 14. Cualquiera que tome de esta agua que yo le daré, no les dará sed otra vez, nunca les daré sed o no les daré sed, no les da sed otra vez. Ahí se ve la palabra no. También se ve en Juan 6:35, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, cualquiera que viene a mí no le dará hambre, y cualquiera que cree en mí no le dará sed. Otra vez ahí se usa la partícula no. Pero ¿en dónde se ve la partícula no? Ahí en 1 Timoteo 2:6, como dice Katsuki. Dice que el apóstol dijo no de este tiempo. ¿Dónde está? Otra vez Katsuki está insertando una palabra que no está en el texto. Y nuevamente esto es lo más chistoso, que él sigue haciendo esta misma queja para el término hay, que eso se insertó, para el término entre, pero fíjense en cuántas veces Katsuki está insertando términos al texto. Ahora, los términos hay, yo ya justifiqué que se puede hacer. Y también voy a demostrar cómo el término entre también es justificado. Pero esto que está haciendo Katsuki no es justificado, no está en el texto, solamente lo está haciendo porque no quiere admitir que cuando Pablo dice que porque hay un mediador entre Dios y los hombres, que ese es Jesucristo en este tiempo. ¿Por qué? Porque destruye la doctrina de la luz del mundo. No puede ver un Jesucristo mediador hombre ahorita. ¿Por qué? Porque ese Jesucristo hombre mediador para ellos es ese gordito que está aquí sentadito en Chino, California. Ok, ahora aquí está el texto al lado izquierdo, Talmusterion, Kairos y Dus. Aquí está el texto donde está hablando Katsuki. Bueno, aquí rápidamente lo que veo es que Katsuki confunde Kairos con Kronos. Son dos diferentes tipos de tiempo. Él confunde el término Kairos con Kronos. Por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, aquí se ven dos términos diferentes. Este es el texto que dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurás en este tiempo el reino a Israel? En el versículo 7, y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, Cronus, ni
Las épocas, Kairos. Hay el término Kairos, es el mismo término que se localiza en primera de Timoteo 2:6. Vean como el término chronos tiene que ver con cronología o con duración temporal, así como para decir que se está refiriendo a los tiempos en un año antes, como en el año que estaba Jesús en la tierra, es lo que está argumentando Katsuki. Pero el término que se usa en primera de Timoteo 2:6 no es chronos, sino que es kairos. Y kairos se refiere a las épocas. En el contexto de lo que se habla ahí en primera Timoteo 2:5, esa época es un cambio de todo lo que ha sido profetizado del Mesías que iba a venir y que murió en la cruz, como todo había sido profetizado. Esa época es el testimonio que se dio allí de lo que se está hablando en primera Timoteo 2:6. No, esto en ninguna manera dice que esto ya no se refiere a ese momento cuando estaba escribiendo Pablo, cuando decía que él es el mediador. Tenía que referirse a este momento porque es el mediador del nuevo pacto. Y todavía estamos en este pacto. Lo que la luz del mundo quiere hacer es negar que se refiere a ese momento. Otro ejemplo se ve en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, chronon, y a las épocas, kairon. ¿Ven cómo son diferentes términos para esto? El término que se usa en primera de Timoteo 2:6 es kairos, no chronos. No es el término que se usa para marcar una duración de años. Esto es lo que está ignorando Katsuki, lo ha torcido. Lo que está haciendo Katsuki claramente es una manipulación de términos. Chronos expresa una duración de un periodo. Kairos, este término que está aquí, detalla más. Kairos tiene que ver con sazones, con periodos. No está hablando de tiempo, como dice Katsuki, para tratar de decir que eso solamente aplicaba para el tiempo de Cristo cuando estaba en la tierra. Eso hubiera sido Cronos, pero no es. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Mira, broadly speaking, Chronos expresses the duration of a period. Hablando en general, Chronos expresa la duración del periodo. Kairos stresses it is marked by certain features. Esto destaca que está marcado por algunos atributos, por ejemplo, en Hechos 1:7, el texto que te acabo de mencionar. ¿Cuál más? Otro texto no te da un ejemplo más claro. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Pueden ver cómo los tiempos es diferente que las sazones? Tiempos tiene que ver con un periodo de duración, con cronos, el término cronología. Es el que usamos nosotros el término cronología. Sazones tiene que ver con algo diferente, con seasons. Y aquí en Primera Tesalonicenses 5:1, fíjate cómo dice, perito crono. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, tiempo tiene que ver con la duración de un periodo, como demostramos en Hechos 1. Fíjate cómo dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, griego chronon, y a las épocas, kairon. Ahí está, kairon. Este es el mismo término que se localiza en primera Timoteo 2:6. Y aquí está arriba, mira, kairos. Esto no tiene que ver con cronología, sino hubiera sido crono. Así que Katsuki, el intento de Katsuki tratar de poner esto solamente al tiempo que estaba Jesús, en ese tiempo, dice Katsuki, es una total mentira. Él hubiera usado chronon. Ahora, yo no niego que los términos se pueden usar de muchas maneras, siempre es el contexto. Lo único que estoy demostrando es que si hubiera sido así, lo hubiera hecho muy claro por usar chronon, como aquí era el idiolecto de Pablo, lo estoy demostrando. Aquí dice chronon, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas. Ese término épocas es lo que se localiza en primera Timoteo 2:6. No se refiere a tiempo. Lo que hace Katsuki es está haciendo una mentira. Él está tratando de hacer esto para que ustedes no crean que cuando Pablo escribió esa carta, él se estaba refiriendo en ese momento, después de la ascensión al cielo de Jesús, que
Él sigue siendo nuestro mediador. Solamente lean Hebreos capítulo 7 para que vean que Él es todavía nuestro gran sacerdote. Este es un problema muy grande para Katsuki. Ya le refuté dos cosas. Le refuté que no tiene que aparecer el término lingüístico hay. Se lo demostré desde la Septuaginta cómo se usaba con el verbo primero estin, después en el Nuevo Testamento cómo se usa de dos maneras, también con estin y sin el verbo. Demostré que se comunica la idea de hay con el mismo texto y uno tiene el verbo y uno no. Demostré con primera de Corintios 8:4, primera de Corintios 8:6, cómo se usaba con heis, con uno. Demostré también que en cuanto al tiempo, no tiene que referirse a tiempo que tiene que ver con la cronología. Si ese fuera el caso, se hubiera usado crono, como en Primera Tesalonicenses 5:1, y eso no es lo que se ve en Primera Timoteo 2:6. Con eso solo acabo de destruir lo que dice Katsuki. Ya le tumbé dos cosas a Katsuki. Le quiero tumbar una cosa más. Ok, ahora lo que voy a refutar de Katsuki es que dice, ay, es que no aparece la palabra entre, no está allí. Mira, ve Hechos capítulo 12, versículo 6. Fíjate, dice, y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro dormido entre dos soldados. ¿Ok? ¿Se recuerdan eso? Estaba dormido entre dos soldados. Ahí dice la palabra entre. A ver, Katsuki, mira, aquí en el griego, aquí sí aparece la palabra entre. Aquí está metatsu. Ok, se puede escribir. Nomás para que la vean, sí puede aparecer. Pero en otras ocasiones, fíjate qué pasa. No tiene que aparecer. Mira, aquí está, por ejemplo, aquí está este texto que es Hechos 23:7. Y como hubo dicho esto, fue hecho disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Puede ver eso? Aquí hay dos categorías, fariseos y los saduceos. Y hubo una disensión entre estas dos categorías, así como hay entre los hombres y Dios, solo un mediador, dos categorías. Aquí también hay dos categorías, los fariseos y los saduceos. Pero aquí se ve la palabra entre en la Reina Valera. Pero ¿cómo dice el griego? Vamos a ver cómo dice el griego. Y aquí dice, fíjate, mira, egenaton se vino a hacer, taces, una disensión, chon fariseo, los fariseos, kai, saducayon y los saduceos. Pero aquí no se ve la palabra entre. Sí, hubo una disensión y sí, esta disensión era entre alguien, era entre dos categorías, era entre los fariseos y los saduceos. Pero aquí no está la palabra entre, Katsuki. ¿Me vas a decir que esta disensión no era entre los fariseos y los saduceos? Ándale, Katsuki. Refutado otra vez. Otro punto refutado. Ya le refutamos lo del verbo hay, le refutamos lo de los tiempos, porque mezcló cronos cuando es otra palabra, la mezcló. Y ahora le tumbamos la idea que tiene que aparecer la palabra entre en el texto. No tiene que aparecer. No sabe nada de la pragmática. Este texto, Hechos 23:7, obviamente esta distinción era entre dos categorías, aunque no aparece la palabra entre allí. Y era entre estas dos categorías, igual como en Timoteo 2:5 era entre dos categorías, Dios y los hombres. Esta es una refutación, Katsuki. Ya le tumbé los tres puntos. Aquí está otro texto, 1 Corintios 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Ok, ahí están dos categorías otra vez, la casada y la doncella. Entre, ¿en dónde está el verbo entre en el griego? ¿Tú lo ves? Kai memoristai, kai hegune, he agamas. No, no está el verbo allí. No está el término entre allí. Y hay dos categorías otra vez. Nuevamente, como hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, dos categorías. ¿Pueden ver cómo trabaja esto? No tiene que aparecer la palabra entre. Se está comunicando.
Esto les voy a dar otro ejemplo más. En Efesios 2:14. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Pueden ver esa palabra intermedia? Básicamente la misma idea que entre. ¿En dónde está esa palabra en el griego? Esta palabra tampoco está. Está la palabra pared, está la palabra dividir, está la palabra quebrada, está la palabra hostilidad. No está la palabra intermedia. Pero ven cómo se comunica. Igual que los otros textos, es la misma cosa exacta con Primera Timoteo 2:5, y aquí lo tienen, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, dos categorías. Esto es muy devastador para Katsuki. Le refuté todos los puntos de él. Le refuté lo de hay, lo refuté lo de entre, lo refuté esto de los días, que pensaba que era solamente para aquel tiempo de Jesús. Todos estos tres puntos ya los he destruido y le dejo una cosa en regreso al señor Katsuki y va a ser que me explique en 1 Timoteo 2:5 el genitivo theou, un Dios y uno mediador de Dios. Y este mediador le pertenece. El sustantivo en genitivo posee la cosa con que tiene relación. Por ejemplo, en la frase el libro de Juan, el sustantivo descrito por el genitivo, libro, pertenece al sustantivo en el genitivo, que es Juan. No es siempre la idea literal de posesión o de propiedad física. Bueno, en lugar de debe usarse la traducción pertenece a o poseído por. Entonces creo que con esto ya hemos refutado lo del señor Katsuki, hemos refutado lo de la queja que hace que no aparece el verbo hay, hemos refutado la idea de que no aparece el verbo entre y cómo es que de todas maneras se comunica, yo lo he demostrado, y he refutado lo que dice de Cronos, perdón, lo que dice del tiempo, también se ha refutado ese punto, y ahora le dejo de tarea que me diga quién es el mediador, así como hay un Dios, no hay otros dioses, solamente hay un Dios en lo absoluto, solamente hay un Dios, así hay un mediador. ¿Quién es ese un mediador que le pertenece a Dios, así como se indica con el caso genitivo de Theou, donde dice mediador de Dios? ¿Quién es ese mediador de Dios? Uno mediador de Dios. ¿Quién es ese un mediador de Dios? ¿Y cómo se llama ese hombre?